a la noticia con Andrea Bernal. Hola a todos, bienvenidos. Soy Jason Calderón, hoy en lugar de Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Francia. Y estos son los hechos. El Parlamento de la Nación Europea aprobó la prohibición de dispositivos tecnológicos en los centros de educación primaria y secundaria. Una iniciativa que hizo parte de una de las promesas de campaña del presidente Emmanuel Macron. Impulsamos una ley para el siglo XXI, una ley sobre la revolución digital. Es posible, en efecto, que los teléfonos sean necesarios por cuestiones pedagógicas o situaciones de urgencia, pero en todo caso es preciso que los celulares se vean confinados. Y este es el debate. ¿Cuál es el objetivo real de la medida adoptada por el gobierno francés? ¿Esta decisión logrará mejorar el rendimiento académico de los estudiantes o será una medida que no va a cambiar nada, como critican quienes se opusieron a la iniciativa? También preguntar, ¿el camino es realmente la prohibición de los dispositivos en estos centros educativos o por el contrario se debe impulsar el uso responsable de la tecnología? Es lo que hoy vamos a discutir en Zoom a la noticia. Con este tema comenzamos. Bienvenidos. Francia se ha convertido en el primer país del mundo en adoptar de manera oficial la prohibición de dispositivos tecnológicos en escuelas y colegios. La ley impulsada por la Asociación para la Renovación de la Vida Política, cuyo líder es el presidente Emmanuel Macron, fue aprobada por el Parlamento con una votación definitiva de 62 votos a favor y 1 en contra. El mandatario francés celebró el respaldo recibido a una de sus promesas de campaña. La prohibición general de los teléfonos móviles en las escuelas y colegios ha sido adoptada definitivamente por la Asamblea Nacional en la actualidad. Compromiso requerido. ¿En qué consiste este proyecto de ley que ha generado posiciones divididas? La medida prohíbe el uso de todo aparato tecnológico en los colegios. Esto quiere decir que no solo serán teléfonos móviles, sino que también se prohibirá el acceso a tabletas, relojes inteligentes y computadores portátiles. Todo lo que según la ley pueda interferir y afectar el rendimiento académico de los menores. La norma también establece que la prohibición inicialmente está direccionada solo a niños menores de 15 años. Frente a los adolescentes entre los 15 y los 18 años, el proyecto indica que será cada instituto educativo el que decidirá si adopta o no la medida. Y si lo hace, podrá determinar si lo hace de forma parcial o total. Esta medida, que comenzará a regir a partir del mes de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo escolar, tendrá algunas excepciones. El uso de los dispositivos tecnológicos estará permitido siempre y cuando sea con fines educativos, pero además será permitido para la enseñanza de niños con necesidades educativas especiales. Para debatir este tema saludamos a nuestros invitados. En Santiago de Chile está con nosotros Álvaro Carrasco, es el director ejecutivo de la organización Brave Up, experto en convivencia digital. Y también en nuestro Centro Internacional de Noticias está Viviana Quintero, coordinadora de tecnologías e infancia de la red Papás, es psicóloga. También Ana María Moreno, docente universitaria, tiene maestría en gestión de la información y el conocimiento. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bienvenidos. Quiero empezar preguntándole al señor Álvaro Carrasco, director ejecutivo de la organización Brave Up, si realmente es una medida de salud pública, como lo argumenta el ministro de Educación de Francia. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y por permitirnos estar acá. A nosotros nos sorprende mucho esta medida que se está tomando en la Unión Europea. Nosotros somos pro tecnología dentro de la educación. Creemos que es muy importante integrar estas tecnologías a esta nueva generación y no creemos que sea muy positivo el prohibir o el restringir este uso de tecnología en el día a día en la escuela o en los colegios. ¿Por qué creemos esto? Hoy día nosotros trabajamos con más de 50.000, 60.000 jóvenes en Chile que están conectados a la tecnología, que lamentablemente son mucho más jóvenes del nacimiento de Google, del nacimiento de Facebook o el mismo nacimiento del teléfono celular, del iPhone. Y creemos que es importante, más que prohibir y restringir, es educar a los adultos y transformarlos en mentores digitales.
¿Para qué? Para que ellos permitan educar y prevenir junto a sus hijos un mejor uso de la tecnología. Creemos que es la única manera para poder integrar las tecnologías de manera natural y orgánica en la sala de clases y para así tener un desarrollo en esta convivencia escolar digital, que es lo que estamos presenciando hoy en día. Viviana Quintero, coordinadora de tecnologías e infancia de la Red Papás. ¿Qué opina usted? Bueno, desde Red Papás nosotros estamos trabajando en el tema de uso seguro de TIC para niños, niñas y adolescentes desde el año 2006 y un poco lo que hemos visto en este recorrido es que cuando hablamos de uso seguro de tecnología, la prohibición no necesariamente es el camino más fácil o el que más fácilmente nos va a llevar a proteger a los niños. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hemos encontrado es que los riesgos asociados a Internet e infancia se relacionan más con la falta de acompañamiento adecuado por parte de los adultos que a los dispositivos tecnológicos como tal. Si a esto le sumamos que en un contexto como el contexto colombiano tenemos 75% de los niños que se conectan a través de smartphones y 42% de ellos que se conectan a través de los contextos educativos, pensar en un escenario donde las escuelas no permitan el ingreso de dispositivos electrónicos es algo un poco complejo. Entonces, no estamos tan de acuerdo con esta medida y pensamos que las medidas más efectivas están enfocadas hacia generar alianzas entre las familias y los colegios para promover el acompañamiento adulto. ¿Usted qué dice, profesora Moreno? Bueno, yo estoy de acuerdo un poco con la norma. La nueva ley que están sacando lo que busca es darle un marco regulatorio a una norma del Ministerio de Educación que buscaba prohibir todas estas herramientas TIC en el aula. El problema es que dejó por fuera esta norma todo el uso pedagógico que se puedan utilizar. Lo que se busca ahora con la ley es prohibirla de todo el colegio, pero dejarla para usos pedagógicos dentro del aula, dentro de un marco más encuadrado en utilización para talleres, utilización como herramienta de educación. Pero ¿cuál es el problema? Lo que se está dando cuenta la Educación Nacional es que hay varios factores que están afectando la concentración y la atención de los alumnos en clase, ¿cierto? Yo lo veo como docente, mis alumnos están conectados tanto en la pantalla del computador que tenemos en el aula, más el smartphone para comunicarse con el que está al lado. Entonces hay, digamos que varias razones por las cuales ellos quieren implementar esto, es fomentar las relaciones interpersonales presenciales entre los propios estudiantes, porque muchas veces solo lo hacen de forma mediada, más que el problema de la herramienta en sí es esa adicción a las redes sociales, que nos genera un consumo de likes, de aceptación de nosotros o cómo nos ven los otros a través de nuestra proyección en esa imagen digital y estamos descuidando como alumnos esa forma de relacionarnos. También se ha descubierto, porque la norma venía del 2010, es que el 93% en Francia de los alumnos que tienen edad dentro de 12 a 17 años tienen smartphone, ¿cierto? Más que en Colombia. Y adicionalmente tienen plan de datos ilimitado, ¿cierto? Allá es mucho más barato conseguir un plan de esto, entonces pueden estar conectados todo el día. Acá de pronto todavía nos cuesta, se nos acabó y puede que no usamos tan intensivo como allá, ¿cierto? Entonces lo que están buscando es reducir como ese consumo de redes sociales de una forma bastante drástica, buscando, ellos dicen, los espacios escolares como espacios de protección de los alumnos, donde finalmente hasta docentes y padres están de acuerdo. Lo que no están de acuerdo y que se está generando es esa falta de implementación de la ley, ¿cierto? Sí. Si la sociedad evoluciona y la tecnología va a ser parte del día a día, señor Carrasco, ¿cómo vamos a determinar si el aparato electrónico está siendo utilizado por razones de enseñanza? Si realmente el estudiante va a investigar, va a buscar en su teléfono sobre la clase o sencillamente está aprovechando para adelantarse en los chats que tenía pendientes o mirar las imágenes de sus redes sociales. Claro. Antes de responder la pregunta directamente, yo quiero nombrar un concepto que nosotros en Chile estamos utilizando hace un tiempo y dentro de Brave Up también, que es esta convivencia escolar digital. Para nosotros y todos los docentes y el grupo adulto tenemos que entender que esta generación nació conectada, nació con internet y hoy día su convivencia escolar, que
en otros tiempos era el patio del colegio, la sala de clases o los baños, hoy en día está en el mundo en línea, está a través de distintas plataformas comunicacionales, a través de distintas redes sociales y lamentablemente para nosotros como adultos esa sociabilización pasa en el mundo en línea. Entonces hoy en día, ¿qué es lo que nosotros vemos acá en Chile? Cuando quitamos el teléfono celular o prohibimos la tecnología a ciertos chicos o chicas de los cursos, los aíslan dentro del mismo curso. Entonces eso también genera violencia, y no en línea, sino que violencia offline o violencia presencial, ya que no es parte de este grupo donde están en el día a día. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos o integrar la tecnología de una manera responsable y segura para que estos chicos estén aprendiendo y educándose y no chateando o subiendo fotos a redes sociales? Insisto con el concepto de la mentoría digital, es decir, de este mentor digital, de este adulto que es el padre de familia, que es quien compra el teléfono y quien compra el plan de datos, y también estos profesores, docentes o encargados de convivencia dentro de los colegios que también tienen que entender el rol y el uso que tiene la tecnología hoy en día. Si hoy día como adultos logramos transformarnos en mentores digitales, vamos a poder entregarle la tecnología de una manera más responsable, con mayor criterio y con mayor seguridad, y nos va a permitir que estos chicos aprendan a navegar de una manera segura y no solamente lo enfoquen en chatear, subir fotos a redes sociales, sino que también a construir, crear aplicaciones o incluso a aprender gracias a la tecnología. Viviana Quintero, sobre las clases, ¿todas deberían permitirse entonces el uso de teléfonos celulares o unas sí y otras no? Digamos que más allá de esto, lo que es importante es que cuando vayamos a hacer incorporación de tecnología con fines pedagógicos tengamos claramente marcada la intención. ¿Para qué queremos la tecnología? ¿Tecnología para qué? ¿Simplemente para escribir? ¿Simplemente para tener una conexión abierta? Porque un poco a lo que deberíamos apuntar es que esa incorporación de tecnología en los ambientes educativos sea para favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos e hijos. Y también acá es muy importante entender que, por ejemplo, los últimos estudios que se han realizado en este tema demuestran que cuando se fomenta el uso educativo de tecnología se reducen riesgos como por ejemplo la publicación de contenidos inadecuados, aceptar de amigos a personas desconocidas o en general los riesgos a los que se ven expuestos los niños en Internet. Entonces creo que sí hay un rol fundamental de la escuela que está relacionado con ayudar a los niños a que desarrollen habilidades para navegar en Internet de forma segura y desarrollar una adecuada ciudadanía digital. Eso solo se puede hacer en la escuela y para eso necesitamos el apoyo de las instituciones educativas. Estamos invitando a los televidentes a que respondan en las redes sociales. Nuestra pregunta es, ¿la prohibición del uso de celulares en los centros educativos para ustedes es un beneficio o es una restricción innecesaria? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomFrancia. Vamos a estar leyendo sus opiniones aquí en las redes sociales. Vuelvo con Ana María Moreno. Usted dice que está de acuerdo con lo que está decidiendo el gobierno francés y en la medida en que los menores estén menos expuestos a pantallas durante las clases van a mejorar sus condiciones de aprendizaje. Pero ¿en qué casos sí se podría permitir? Bueno, hay ejemplos como el uso para digamos, el idioma, el manejo del idioma, donde los alumnos pueden grabarse lo que están repitiendo y escucharse para corregir fonéticamente pues, los errores cuando están hablando en clase, ¿cierto? Ese tipo de herramientas se puede utilizar. El problema es que como son dispositivos que no están hechos para el aula, sino para estar conectados a un sinnúmero de redes sociales, pues hay muchos estímulos de video, de audio, de luces, de bips que están interfiriendo con la concentración en ese instante. Digamos, son dispositivos que no están hechos para el aula. Pero, sin embargo, el uso de traiga su propio dispositivo para aprender, eso es lo que está permitiendo un poco la ley, porque antes con la norma prohibía la utilización en clase. Dejaba a los profesores sin la opción de poder implementar en algún momento uno de estos dispositivos. Ahora el profesor tiene derecho a utilizarlo, ¿cierto? Pero pues ya se deja por fuera en los espacios recreativos, aunque por norma tienen que dejar un espacio de libertad. Esto no, ellos no pueden cerrar totalmente el colegio al uso de los dispositivos porque ellos los llevan de la casa al colegio, necesitan el dispositivo para estar conectados con sus padres, avisar dónde van, si van retrasados, si llegan más tarde. Entonces, de todos modos, ellos llevan esto. La problemática que se da es dónde dejarlos, ¿cierto? En los colegios dicen, bueno, listo, perfecto, vamos a hacer lo mismo, pero entonces, ¿dónde los ponemos? Dice, no, pues impleméntelo usted. Dice, pero eso es un gasto para el colegio. O sea, ¿quién nos pone más plata? Entonces el ministerio no está dando más plata para esa implementación. Otros dicen, bueno, entonces bloqueemos la señal.
porque eso sería genial. Ya no hay que revisar, esculcar a los alumnos ni quitarles los teléfonos. Dice, sí, pero eso es tecnología que cuesta y el ministerio no lo va a hacer. Entonces la implementación es muy fácil, a veces poner una regla, pero muy difícil llevarla a cabo porque no hay las herramientas. Bueno, o hay alguien entonces que esculca, entonces, entonces pongan a una persona adicional que haga esa labor. Bueno, entonces ahí esa es la discusión que tenemos ahora en Francia, más si el dispositivo nos desconcentra. Digamos que sí se ha demostrado que desconcentra. En los colegios franceses han encontrado que 30-40% de las disputas dentro del colegio están relacionados con algo del teléfono, o porque se lo rompieron, se lo llevaron, o hay algo publicado, o me dijeron algo en redes. Entonces también quieren reducir un poco esa violencia que se da a la sobreexposición de los alumnos en espacios con los dispositivos. Viviana, ¿cómo se maneja entonces esta problemática? Digamos que la mejor opción que nosotros hemos encontrado en Colombia es la mediación parental y la generación de alianzas entre las familias y los colegios. ¿Qué es lo que requiere esto? Que nosotros seamos respetuosos con los momentos de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Existen unas edades que ya la ciencia nos ha definido para el uso adecuado de pantallas. Antes de los 2 años, 0 pantallas. Entre los 2 y los 4 años, permitir pantallas solo para interacción o con mediación humana. A los 5 años, sacar todas las pantallas de las habitaciones de los niños. Antes de los 6, 0 videojuegos. A los 9, internet con acompañamiento. A los 12, internet un poco más alejado y con supervisión. Y a los 14, redes sociales. Si nosotros respetamos esas edades que ya se nos están diciendo que son las edades adecuadas para el uso de pantallas por parte de los niños, vamos a lograr que haya una incursión de ellos a los entornos digitales de una manera mucho más amigable y más segura para ellos. ¿Qué es importante acá? Que nosotros como papás entendamos que no somos los únicos que están educando y los únicos que están criando. Que cuando nuestros hijos van al colegio necesitan también nuestro apoyo como papás. Y ese apoyo, por ejemplo, está en no equipar a los niños a edades tempranas, porque ese equipamiento temprano es uno de los principales conflictos que tienen en este momento las instituciones educativas con los padres de familia en Colombia. Se les entregan tecnologías que fueron creadas para adultos a niños que todavía no tienen la capacidad, simplemente porque su cerebro no está preparado para eso, para manejarlas. Y quiero preguntarle también a Álvaro Carrasco en Chile, en el plano de América Latina, una medida como esta podría funcionar. Se lo pregunto porque el Estado controla la mayoría de las escuelas de primaria y secundaria en Francia. Sin embargo, en nuestra región hay muchas escuelas y colegios privados. Ya regreso con el señor Carrasco. Le traslado la misma pregunta a la profesora Ana María Moreno. Yo lo veo más difícil. En Francia, si tenemos esta norma desde el 2010, solo el 50% de los colegios la estaban aplicando. Y en Francia, por ejemplo, el 85% de los colegios de primaria son públicos, ¿cierto? Y un 68% de los de bachillerato. Entonces, a pesar de tener un gran control sobre la educación nacional, le costaba llevar a cabo esa como verificación. Entonces yo veo más difícil aún en los países donde la educación es privada, ¿cierto? Con cierta autonomía, que pueda ser revisada, regulada de forma más drástica. Digamos, Francia tiene esa posibilidad, lo está tratando de hacer. No es el único país, o sea, Alemania desde el 2006 ya había hecho fuera los dispositivos conectados. En Nueva York lo habían hecho desde el 2008 más o menos, pero en el 2015 dejaron volver a entrar los dispositivos. Digamos que no es nuevo. Lo que siempre toca la educación o toca a nuestros hijos siempre va a ser algo que genera polémica. Pregunto entonces a Chile, al director ejecutivo de Brave Up, Álvaro Carrasco. En el plano de América Latina, ¿es posible aplicar una ley como la de Francia cuando la mayoría de colegios y escuelas son privados? Yo comparto lo que decía mi colega recién. Yo lo veo muy complicado, muy complejo. Ahí hay una autonomía en cuanto a las familias, quienes son ellos quienes entregan la tecnología, son ellos quienes compran el primer teléfono celular y el smartphone. Y es algo que nosotros hoy día estamos viendo en distintos colegios, no solo aquí, sino que también en España, donde tenemos presencia, esa pugna que sucede entre las familias y entre los colegios, porque ninguno quiere que pasen casos de ciberbullying, de sexting, de grooming, pero la tecnología ya está presente. Entonces, muchas veces, a pesar de que la familia lo compre, lo entrega,
acá se le entrega una responsabilidad al colegio para que proteja a estos niños y proteja esta convivencia escolar digital. Yo lo veo muy complejo. Llegar a acuerdos comunes hoy en día es nuestra tarea acá en Chile, uniendo familia con colegio, y te digo, es un trabajo a largo plazo, no es un trabajo que en 6 o 8 meses tú vas a poder lograr. Piensa que por lo menos en Chile ya cursos de tercero básico, es decir, niños de 7, 8 años ya tienen su primer smartphone, ya tienen plan de datos. Entonces, ¿cómo logras entrar a prohibir después de esa edad? ¿Qué hace a los 12? ¿Qué hace a los 15? ¿Qué hace a los 17 años, que son chicos que están todavía dentro del colegio? Si me preguntan también lo personal, creo que es una medida compleja. Creo que lo mejor que podemos hacer aquí es llegar a acuerdos comunes entre los adultos de esto que somos colegio y lo que son familias, para entre nosotros mentorear y darle ese pensamiento crítico y ese autocuidado en lo que es Internet y las redes sociales. Seguimos en Zoom a la noticia, hoy hablando de la prohibición en Francia en colegios de primaria y secundaria al uso de teléfonos móviles por parte de los estudiantes menores de 15 años. La ciudadanía francesa está reaccionando a la decisión. Esto fue lo que dijeron algunos en las calles. Veamos. Pienso que es favorable para los niños. Esto permitiría mayor concentración en el programa escolar y evitaría también las perturbaciones en clase y que hablen tanto entre ellos. Yo estoy en contra de los celulares. En la escuela debe estar prohibido y fuera de la escuela deben tener horarios. Por ejemplo, a la salida de clase llamar a sus padres para avisar que ya salieron y que regresan a casa, pero verdaderamente dentro de la escuela el celular causa muchos problemas. Yo sí deseo que el uso de los celulares dentro de la escuela esté completamente prohibido. Viviana Quintero, coordinadora de tecnologías e infancia de la red Papás. Si los muchachos están expuestos a pantallas todo el tiempo, ¿no cree que dejan de relacionarse entre ellos mismos aún en el recreo, en el descanso? Claro que sí. El asunto es que la regulación del tiempo que pasan conectados debe ser por parte de la familia y por parte de la escuela. Cuando un niño empieza a dejar de dedicar tiempo a actividades que son importantes para su vida, ya estamos hablando de un problema, de unas conductas más asociadas con el tema de ciberdependencia. Entonces, parte de lo que nosotros deberíamos revisar acá es que así como nosotros le entregamos dispositivos a los niños, les facilitamos la conexión, también debemos facilitarles la regulación para que ellos aprendan a desconectarse. Un niño por sí solo no podría desconectarse. Si nos cuesta trabajo a nosotros como adultos desconectarnos, ¿cómo será con un niño? Entonces, esa educación para el uso seguro de la tecnología también debe implicar enseñarles a los niños cuál es el tiempo adecuado para estar conectados, cuáles son los espacios adecuados para estar conectados y cuál es el momento de desconectarse para hacer otras cosas. Es decir, sí debe haber un control. Claro que sí. Sí debe haber un control. El hecho de que no estemos tan de acuerdo con que salgan las pantallas de las instituciones educativas no quiere decir que nosotros promovamos un uso desregulado de las pantallas. De hecho, es todo lo contrario. Parte de lo que nosotros buscamos es que entre todos busquemos cómo regular el uso de pantallas que hacen los niños de una manera que sea respetuosa con su edad, con su proceso de desarrollo y también con los objetivos pedagógicos que buscamos para ellos. ¿Qué opina el señor Álvaro Carrasco de Brave Up en Chile? Yo creo que tenemos que hablar ahí de acompañamiento, más que de regulación, que no digo que tenemos que tenerla, tenemos que hablar de acompañar a nuestro hijo y a nuestra hija y a nuestro estudiante. Nosotros somos los adultos, nosotros somos quienes tenemos que marcar la cancha en distintos espacios. Nosotros enseñamos a caminar, enseñamos a hablar, enseñamos a comer, enseñamos a estudiar. Y hoy día también tenemos que hacernos cargo de esta ciudadanía digital, de este comportamiento que están teniendo a través de Internet. Entonces también es tarea nuestra el poder enseñar, el poder educar y el poder acompañar en este proceso. Usted como profesora, Ana María, ¿cómo le explicaría a los estudiantes que no pueden usar en la clase el teléfono celular? Digamos que como docente tratamos de manejar varias cosas. Uno son los conocimientos básicos, el otro son las habilidades prácticas y el tercero es el comportamiento, porque también nos debemos como construir como personas. Entonces hay que manejar esos espacios. Digamos que, claro, acá se ve drástico en la educación nacional francesa, pero porque ellos se lo pueden permitir y mandar una ley así, pero es decir, hay espacios para uso de redes sociales en tal momento y hay otros para uso de tecnología en el aula. Bueno, estos son colegios que cuentan con espacios de aulas informáticas, tabletas, aunque ellos mismos ya se dieron cuenta que tratar de llenar todos los colegios de tabletas con el cuento del desuso, que al año y medio ya no sirven, ¿cierto? Ya no están funcionando para el último aplicativo, pues el tema de traer sus dispositivos también está contemplado. Pero pues lo que toca hacer es cómo generar como sociedad esos espacios donde se usa y no se usa.
Es complicado porque educar a la población cuando nosotros mismos no damos el ejemplo, es ahí donde se dan esos conflictos, ¿cierto? Entre nosotros que decimos, no tratemos de, pues si yo lo hago, porque está mal. Pero pues cuando nosotros iniciamos el uso de las tecnologías, lo hicimos ya tipo el año, pues yo en el 82 con el primer computador o 93 con internet, ¿cierto? Pero ellos, como dicen ustedes, ya nacieron inmersos. No tuvieron ese espacio de cero tecnología, donde descubrieron la tierra, el barro, el árbol, ¿cierto? Sino que ya están inmersos en pantallas y después toda su vida van a estar inmersos en pantallas. Eso es lo dramático, ¿cierto? A veces le digo a mi hija, no se conecte, yo estoy trabajando, vaya, haga otra cosa, ¿cierto? Es complejo cuando uno tiene hijos, no solo los alumnos, sino que usted se descuida y en un momentico ella ya vio 4 o 5 videos que usted no supo de qué se trazaban, porque van encadenados uno detrás de otro. Entonces, esa abstinencia y dejarlos, pues, casi que es de tal hora a tal hora, muy reglamentada, muy drástica, muy encuadrada para los alumnos. Señora Viviana Quintero, entonces debería ser cada colegio el que establezca su propio reglamento, porque dejarlo a merced del profesor también puede terminar siendo subjetivo. Claro que sí, y yo creo que, digamos, acá parte de lo que sí necesitamos es establecer unas normas. En muchos casos, cuando por ejemplo uno se acerca a los niños que han hecho sexting, que han hecho ciberacoso, uno les pregunta por qué lo hiciste y le dicen a uno como es que a mí nadie me dijo que eso no se podía hacer. Entonces nosotros estamos esperando que los niños autorregulen su conducta en un entorno que está regulado porque nosotros no hemos establecido las normas. Entonces, lo primero es que nosotros definamos unas normas claras y unos límites claros tanto en la casa como en la institución educativa, porque esos son los que van a facilitar el acompañamiento que nosotros como adultos podemos hacer. De hecho, cada vez más el acompañamiento adulto es más frecuente hacia los niños. Sin embargo, nosotros todavía como país estamos en un nivel de acompañamiento donde pensamos que acompañar es instalar un buen antivirus, y resulta que el acompañamiento va más allá, porque tiene que ir encaminado a que los niños desarrollen habilidades y que aprendan a discriminar la información que reciben, los contactos con los que interactúan, las conductas que están bien o mal cuando están navegando en Internet. Eso es algo que solo nosotros lo podemos dar como adultos, y para eso no necesitamos la tecnología. Eso es un conocimiento básico de relaciones humanas que nosotros podemos compartir con nuestros hijos, pero eso lo tenemos que hacer acompañados. Y también, señor Álvaro Carrasco de Brave Up, ¿cómo explicarle a los padres de familia? Porque también tenemos papás y mamás que son más conservadoras y estarían muy de acuerdo con una norma como la que emitieron en Francia, y hay otros que sencillamente no van a querer que su hijo suelte teléfono en ningún momento. Sí, tal cual. Y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba recién mi colega también. Hoy en día los adultos creemos que porque estos niños descargan aplicaciones, usan videos en YouTube o chatean a través de WhatsApp, son expertos en tecnología. Y asumimos muchas veces que ellos saben 10, 15 veces más que nosotros. Y si uno se da cuenta, son usuarios básicos de Internet. Es decir, que ellos solamente saben descargar aplicaciones, chatear y ver ciertos videos en algunas plataformas como YouTube o Vimeo. Pero cuando vamos más en profundidad y queremos hablar de huella digital, o queremos hablar de servidores, o queremos hablar del pensamiento crítico, de la empatía a través de Internet, son niños que nunca les han dicho nada. Y ahí entramos nuevamente en este rol tan importante de este adulto, sea familia o sea colegio, donde tenemos que educarlos y partir educando a estos adultos que, como hablábamos todo este rato, que no nacieron con Internet, que vieron la evolución, que han ido aprendiendo a usar la tecnología. Bueno, a ellos también tenemos que capacitarlos, tenemos que enseñarles, tenemos que darles las herramientas para que puedan hablar de tecnología con los menores de edad, y que desde allí podamos construir y generar a ciudadanos digitales seguros, positivos, y que usen Internet de una manera responsable. Siento que ese es el camino. Primero, tratar de sensibilizar a los adultos para que entiendan estas problemáticas que están pasando en Internet. El ciberbullying, el grooming, el sexting son problemas que estamos viendo en el día a día. ¿Por qué? Porque no hay un cuidado de estos niños. Dejamos que hagan lo que sea sin marcar una cancha y sin regular. Pero para eso capacitemos a los adultos para que ellos sean los que les van entregando esta información. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer. Él ha defendido en varias ocasiones la prohibición de dispositivos móviles en los salones de clase. Advierte que la aprobación de la iniciativa será una ley que hará frente a la revolución digital que vive su país.
Si queremos luchar contra la desigualdad social primero, tenemos que luchar contra la desigualdad en la educación. Impulsamos una ley para el siglo XXI, una ley sobre la revolución digital. Es posible, en efecto, que los teléfonos sean necesarios por cuestiones pedagógicas o situaciones de urgencia, pero en todo caso, es preciso que los celulares se vean confinados. Docente Ana María Moreno, aquí hay una palabra que me llama la atención del ministro y es la desigualdad. ¿Por qué permitir el uso de teléfonos a los niños que sí tienen la posibilidad de acceder a un smartphone y a los que no, en cierta forma, darles la posibilidad de que no lo tengan en clase? ¿Debería el colegio comprarlos y dotar a los estudiantes casi que como en modo avión para lo que se va a usar? ¿O hay una prohibición social también para el que no puede comprarlo? No, yo creo que pues, Francia trata de manejar un nivel de equidad entre la educación, dotar los colegios con tablets, pero con tablets con herramientas específicas para las clases. Yo creo que lo que están buscando también dentro de las leyes, o sea, es tomar un poco el control del colegio. Ellos estaban hablando de equidad, era también volver al uniforme, ¿cierto? Esas son otra de las temas polémicos, pero pues dicen, bueno, ¿eso es esconder la miseria o eso realmente sí se está resolviendo el problema de equidad o se le esconde? Lo que se busca acá principalmente es llegar a ver cómo se construye el colegio dentro de la era digital, ¿cierto? A través de o la protección y buscar que los alumnos se concentren o incluirlo. Todavía falta como ese diálogo que permita discutir cómo construimos ahora los nuevos colegios. Es bastante difícil, son dinosaurios o transatlánticos que son muy difíciles de mover y cambiar el rumbo de un colegio. Cada vez que se hace algo, a veces vuelven y lo corrigen, vuelven a los temas anteriores. No es evidente ese tipo de cambios. Nosotros, a través de una revista que tenemos, que colaboramos en Francia, que se llama Guide Junior, tratamos de dar esos contenidos para que los chicos entre 9 y 12 años se encuentren otras opciones paralelas, por ejemplo, de uso de tecnologías a través de dispositivos para controlar drones, para hacer programación, otras actividades que puedan construirles, ¿cierto?, habilidades para el futuro, o sea, habilidades informacionales o habilidades digitales, más allá del chateo, como decía nuestro compañero en Chile. O sea, chatear no es una habilidad. Eso no le está construyendo a usted algo que le genere a usted un futuro mejor o que le ayude a resolver un problema, ¿cierto? Entonces, esas son las que hay que permitir ese acompañamiento y construir ahora los nuevos colegios frente a esta dimensión digital que manejamos ahora. ¿Y cómo atender, Viviana, la necesidad de que todos los niños tengan el acceso a la tecnología? Si en este caso, por ejemplo, el profesor dice, saquen cada uno su smartphone que vamos a hacer un ejercicio y hay unos niños cuyos padres no pudieron comprárselo. Digamos que a la hora de hacer una planeación de un currículo que incorpore tecnología, ese es uno de los primeros aspectos que debería tener en cuenta un docente. Primero, que la tecnología que va a utilizar sea accesible de una manera igualitaria para todos sus alumnos. Pero también es importante asegurarse, por ejemplo, de que la tecnología que va a usar sea segura para la edad de todos sus alumnos, que es algo que en muchos casos no hemos pensado. Nosotros en Colombia hemos tenido dificultades, por ejemplo, con docentes que empiezan a utilizar WhatsApp con niños de 9 o 10 años, cuando WhatsApp es una red social para mayores de 14 y pronto será para mayores de 16. Entonces, cuando se va a hacer incorporación educativa de tecnología, hay como unos preliminares que debemos chequear antes de hacer la intervención. Y dentro de esto también debe estar el llegar con información a los padres acerca de la tecnología que se va a usar, el tiempo que van a pasar los niños conectados, para que logremos sincronizar esos tiempos de la casa con los tiempos de la escuela. Más allá de esto, es importante que nosotros entendamos que siempre que llevamos una pantalla a la institución educativa, a las clases, esa pantalla debe tener un fin y un propósito pedagógico, de manera que logremos sacarle el jugo que necesitamos y no se convierta en un accesorio más dentro del aula. ¿Qué pasa, señor Álvaro Carrasco, en el caso de que los padres de familia en casa sí le permiten al niño tener acceso a redes sociales, no hay restricciones, no hay control parental, pero en el colegio se van a encontrar, si bien no con la prohibición de no usarlos, pero sí con unos controles estrictos frente al uso de esa tecnología?
Esa es la gran pugna que hoy día están viviendo la gran mayoría de los colegios, yo creo, en América Latina. Desde un lado la familia con sus propias decisiones, con su propia autonomía, y por otro lado estas reglas del mismo colegio. Lo principal que yo le recomendaría a cada padre de familia es que cada vez que vaya a matricular a su hijo, a inscribir a su hijo en un colegio, en una escuela, lea el manual de convivencia escolar, lea el protocolo de intervención y vea un poco los reglamentos que tiene esa escuela. Si es que a él o a ella no se le adecúa esta provisión del teléfono celular, es simplemente buscar otra institución, pero el ir generando estas pugnas y no buscar soluciones, sino que quedarnos solamente en el problema, no está ayudando en nada, y lo único que está generando es armar dos bandos, los pro tecnologías contra los contra tecnología, y no logramos realmente lo principal, que es enfocarnos qué está haciendo hoy en día este niño, esta niña, a través de internet y de las redes sociales. Profesora Ana María Moreno, ¿qué posibilidades hay de contagio de esta ley francesa en otros países europeos e incluso también en regiones como el continente americano? Bueno, en Bélgica creo que ellos dejan el libre albedrío a los colegios decidir la norma. En Inglaterra también, Canadá sí creo que tiene libre uso en cualquier momento esto. Alemania ya lo están haciendo. Yo creo que hay que darle tiempo a Francia para ver cómo le va en esta experimentación. Creo que de todos modos la ley se queda corta porque reglamentar sin dar recursos para su implementación pues permite que no se lleve, que no se impulse hasta el final lo que se desea. Pero yo creo que hay que darle tiempo porque lo que está aquí es la lucha de redes sociales contra la concentración de los niños, ¿cierto? El dispositivo en sí no es malo, es que sea un objeto todoterreno para todas cosas, ¿cierto? Entonces, si tenemos objetos que nos permitan complementar lo que está haciendo en el aula, perfecto. Si son ovas de aprendizaje diseñadas para eso, genial. Pero si es un elemento que nos está haciendo así, y la persona no logra mantener sus dos neuronas conectadas en el texto que está leyendo, va a haber, o sea, eso ya se refleja. En Europa ya han hecho varios, en Francia hicieron en un departamento durante 5 años, hicieron medio departamento, todo con dispositivos, computadores que pudieran los chicos consultar, y otro departamento 0 dispositivos en el aula. Y la parte que los colegios que no tenían dispositivos en el aula tenían un nivel mucho más alto. Había una serie de protocolos que nos estaba mencionando Viviana, y yo quisiera repetirlos porque ya lo estaba diciendo la profesora Ana María Moreno. Es redes sociales versus la posibilidad de convertirse en un elemento pedagógico, incluso de no ocio durante el tiempo de clase. Usted había dado las edades. ¿Cómo le orientamos a los padres para que empiecen a poner estas, digamos, estas restricciones, si se puede llamar, a sus hijos? Bueno, digamos que lo primero es, se vale echar reversa en la casa y en, digamos, estas normas. Si, por ejemplo, un papá con un niño de 9 años ya permitió, ya le abrió una cuenta en Facebook y ahora tiene claro que estos perfiles son solamente para mayores de 14 años, el papá puede decir, mira, no vas a poder acceder, o cuando accedes conmigo estando presente yo, o te voy a cerrar el perfil. Cualquiera de las opciones es pertinente. La razón para esto es que ahora tengo información que antes no tenía y te estoy protegiendo porque yo soy responsable por ley de protegerte. Entonces se vale echar reversa. Es importante que, por ejemplo, con los niños más pequeños son los papás quienes deciden y toman la decisión final, poniendo siempre como centro al niño, lo mejor para el niño, niña, adolescente, no lo mejor para mí como papá o mamá. Le pongo la tableta para que no haga más pataleta, o le pongo la tableta para que me deje trabajar. No, es lo mejor para el niño, no lo mejor para mí. También es importante entender que, por ejemplo, cuando los niños van creciendo, cuando se aproximan a la preadolescencia y a la adolescencia, estas normas ya las podemos negociar con ellos. Las negociamos juntos, papás e hijos, pero quienes toman la decisión final son los papás, nuevamente pensando en lo mejor para los niños. Entonces, esto es lo que nos va a permitir definir reglas, por ejemplo, de qué contactos son permitidos, cuánto tiempo está permitido navegar, cuáles son las conductas que es permitido emitir cuando estamos interactuando en Internet, y cuáles son los contenidos que está permitido ver a través de las redes de la casa y del colegio. Si nosotros hacemos un mix de estos como parámetros básicos, junto a las edades que les recomendaba hace un momento, se logra tener unas reglas básicas para el uso de tecnología que ya nos permiten establecer con el niño un marco general de cómo se puede utilizar la tecnología en el hogar, que ellos después van a replicar en la escuela. El señor Álvaro Carrasco, de la organización Brave Up, en convivencia digital, ¿cuáles son los rangos de edades que ustedes manejan y qué es permitido a cada edad para que se pueda hacer un sano uso de la tecnología?
Esa es la gran pregunta del millón. ¿A qué edad entregamos la tecnología? Yo recomendaría, como decía recién mi colega, 12 años para arriba recién poder tener tecnología. Creemos que ya hay un pensamiento crítico, creemos que ya saben lo que es la empatía y el respeto hacia el otro y son valores mínimos para empezar a sociabilizar a través de Internet. ¿Cuál es el gran problema? Y un poco me agarro a lo que decía recién, es que ni siquiera le crean los perfiles a los 9 años. Las familias muchas veces les crean los perfiles de Facebook a sus hijos antes de haber nacido. Entonces un niño o una niña tiene un perfil en redes sociales sin ni siquiera existir hoy en día. Y están en Facebook ya con imágenes, con contenido, con fotografías, con una cantidad de cosas que jamás van a bajar de Internet y que está en esta huella digital. Entonces después, como adultos, les queremos pedir a estos niños que no interactúen en Internet, que no sean adictos a las redes sociales, que no jueguen en línea, pero ¿cómo lo hacemos si toda su vida han estado conectados o linkeados a un perfil en las redes sociales? Entonces, más que yo ir a enfocarme en el niño desde qué edad puede usarlo, es un poco entregarle al papá estas mismas herramientas, estas mismas recomendaciones que recién mi colega decía, para que ellos en su crianza digital también los vayan ayudando. Yéndome más a tu pregunta en particular, en este tema de la convivencia digital, esta convivencia escolar digital, para mí es muy importante este apoyo y este estar presente constantemente. Los casos de ciberbullying, los casos de grooming o los casos de sexting que nosotros detectamos a través de nuestra plataforma no suceden en el horario escolar, no suceden de lunes a viernes, suceden principalmente los fines de semana, en las noches, sobre todo cuando están de fiesta, o en estas situaciones donde el adulto no está tan presente. Entonces, a mí se me hace un poco contradictorio esto solamente de regular lo que es la sala de clase, lo que es el colegio, siendo que estas grandes problemáticas de convivencia digital no están pasando en ese horario, sino que están pasando fuera de este. Entonces yo iría un poco ahí, desde que el papá sepa, para que pueda ayudar, educar y prevenir en conjunto estas malas situaciones de convivencia digital. Entre los diputados franceses hay posiciones divididas frente al uso de dispositivos tecnológicos en los colegios. Quienes respaldan la iniciativa aseguran que beneficiará a la formación de los estudiantes. Sin embargo, quienes se oponen y se abstuvieron de participar en la votación advierten que la solución está en acompañar al menor y no en prohibirle el uso de este tipo de dispositivos. Hoy logramos un texto que reposa sobre dos pilares. Por una parte, el principio de una prohibición del celular y otros objetos conectados en los liceos y en los colegios para darle a los niños un derecho a la desconexión. Y por otra parte, el refuerzo en la educación para la utilización de los recursos digitales, que es indispensable. Esta prohibición ya existe en la ley desde hace casi 10 años. Solo debe aplicarse. Hoy debemos acompañar en lugar de prohibir porque conocemos las reacciones de nuestra juventud a la represión. Docente Ana María Moreno, ya lo planteaba usted más temprano, hay casos de niños que van con el móvil al colegio por cuestiones de seguridad, muchos de ellos incluso son entregados por sus padres los teléfonos previendo que si hay una emergencia los llamen inmediatamente. En los casos como en Francia o en Estados Unidos, que hay ataques terroristas dentro de escuelas o estos tiroteos dentro de escuelas, ¿cómo hacer entonces si todos los teléfonos los echaron en una bolsa, en un locker y ocurre una situación de emergencia? Bueno, eso fue una de las preguntas iniciales porque la ley quería que prohibirlo hasta los docentes y los docentes dijeron, pero bueno, ¿y cómo entonces implementamos el famoso red de emergencias que quieren que hagamos y de alertas en el cual estemos avisando en caso de riesgo, ¿cierto? Entonces sacaron a los docentes de la prohibición de los celulares, digamos que sería a partir de ahí. Pero pues digamos hay otros casos, el colegio de todos modos en consenso con la comunidad, padres, alumnos y esto deben determinar ese tipo de usos en qué momento y cuáles son como los canales de atención. Eso pues están viendo porque digamos de aquí a agosto hay un marco regulatorio y casos, buenas prácticas que quiere el gobierno mostrar a los colegios de cómo podía llegar a implementarse, sería en este caso. ¿Qué opina Viviana Quintero? Bueno, digamos que en los casos de emergencia, los casos de emergencia son como una de los argumentos que dan los papás para equipar a los niños de manera temprana. Sin embargo, es importante que nosotros siempre tengamos en la cabeza la pantalla ¿para qué? ¿Para qué la queremos? Si solo la queremos para establecer una comunicación de emergencia, no vamos a necesitar un plan de datos para esos niños. Por ejemplo, en el contexto colombiano, si nosotros estamos hablando de menores de 14 años, podemos entregarles una flecha o podemos entregarles un smartwatch que
que ahora salieron unos para niños que les permiten la ubicación, hacer llamadas de emergencias, tener contactos limitados, y con eso también los estamos protegiendo. Podemos estar en contacto con ellos sin necesidad de correr los riesgos asociados a una conexión extremada a datos antes de la edad recomendada para ello. Entonces, básicamente lo que siempre debemos pensar es para qué la pantalla y lograr buscar un equilibrio entre esa necesidad que tenemos de la tecnología y lo mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y dentro de las recomendaciones que se le puede dar también a los profesores en los casos de emergencia es que tengan ellos la única comunicación en el salón. Hay un tema, y es que parte de lo que está pasando en este momento en las instituciones educativas en Colombia es que los padres de familia tienen grupos de WhatsApp en los que involucran a los docentes, y en donde lo recomendable es que los docentes estén involucrados, porque eso ayuda a regular las interacciones que se dan a través de estos grupos. Entonces, este tipo de grupos podrían ser una muy buena salida, una buena práctica, como lo dice Ana María, para lograr establecer una comunicación rápida y cercana. ¿Qué es lo importante? Que se establezcan unas reglas para el uso de estos grupos, porque si no empiezan a hacer unos grupos para hablar de aspectos muy personales de los estudiantes, para hacer las tareas de los hijos fuera del horario de clase, y deben haber unas reglas claramente establecidas. Cuando esto se hace mediado por el colegio, acompañado por el colegio y donde participan todos los padres, se convierte en una excelente práctica para mantener la comunicación entre las familias y los colegios. Señor Álvaro Carrasco, hemos visto en los recientes ataques terroristas en colegios de Estados Unidos cómo son los estudiantes los que graban esos momentos con sus dispositivos móviles. ¿Usted cree que ellos deberían en todo tiempo tener el dispositivo a mano con plan de datos? Yo creo que sí. Desde nuestra organización incluso hemos creado una plataforma para que los alumnos tengan un mejor canal de comunicación dentro de las escuelas. Creemos que junto a sus teléfonos celulares ellos pueden ser testigos activos de ciertas situaciones de violencia escolar, de ciberbullying o hasta de estos mismos ataques terroristas. Entonces, claramente, si es que nosotros enfocamos el uso de la tecnología como una herramienta, como algo que suma y como algo que sirve, no le veo nada de negativo. No estoy diciendo que el niño vaya a tener que sacar el teléfono celular en su sala de clase, que para estudiar va a estar siempre conectado, sino que con ciertos reglamentos, con ciertos espacios, con ciertos momentos, no habría ningún problema en tener el teléfono celular o tecnología, sea tablet, computador o relojes, dentro del espacio escolar. ¿La prohibición del uso de celulares en centros educativos es un beneficio o una restricción innecesaria? Es lo que ustedes están opinando bajo el hashtag #ZoomFrancia. Y las opiniones son las siguientes. Diego Aldana dice, claramente es un beneficio, los jóvenes se concentrarán más. Además, esto volverán a usar los libros. También está opinando Luisa y dice, deberían enseñar cómo se debe utilizar un dispositivo móvil de la manera ideal, más no restringir el uso de ellos. Y José dice, el uso del celular en las clases solo es una distracción. Los jóvenes aún no son conscientes de cómo y para qué se debe utilizar un teléfono. Desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo, pero quiero agradecer a nuestros invitados por habernos acompañado, a Viviana Quintero, coordinadora de tecnologías e infancia de Red Papás, Ana María Moreno, docente universitaria, maestría en gestión de la información y el conocimiento, y también a Álvaro Carrasco, experto en convivencia digital, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Nos vemos mañana con más temas de debate. A todos, feliz noche.